Nuestro perfil y comportamiento en las redes sociales pueden estar diciendo mucho más de lo que nosotros mismos creemos acerca de quiénes somos realmente. Especialistas advierten que los posteos en exceso, por ejemplo, pueden tener un trasfondo de inconvenientes de carácter emocional. Los algoritmos de ciertas redes sociales tienen la posibilidad de acertar con quién puedes tener una cita la próxima semana. Pero con las fotos y mensajes que publicas, alguien tiene mucha más información acerca de tu personalidad. Para algunos especialistas, la frecuencia de tus selfies y publicaciones con mensajes personales indican cuán emocionalmente estable puedes ser. Cuando postean mucho el tema emocional, las selfies, relaciones con otras personas, queremos siempre tener como la verificación social, o sea, un apoyo social. Podemos encontrar baja autoestima en esa persona y alguna situación emocional que en ese momento está pasando, pero que en realidad está demostrando. También es mensaje para otras personas. Quieran o no, muchas veces estas imágenes que posteamos también pueden ser imágenes para otras. O sea, demostrar, sabes que terminamos una relación, pero yo estoy bien. Mientras los jóvenes encontraron un lugar virtual para la diversión, según especialistas, las personas mayores aprovechan este espacio para compartir contenido sobre su perfil profesional. Para lograr un equilibrio y no caer en lo que sería una adicción a las redes sociales, hay ciertas recomendaciones en cuanto al contenido a ser publicado. Mis sugerencias son, desde el punto de vista de qué posteo dentro de las redes sociales, humor. Luego algunos postean algunos videos que son virales, pero que nos llevan a una reflexión. Entonces también podemos plantear reflexiones acerca de ese video. Algunas frases que nos permiten también reflexionar acerca de una situación particular. Situaciones sociales que nos llevan a repensar cómo podemos solucionar esas situaciones. Luego, desde el punto de vista laboral, también se puede presentar a aquellas personas que quieren tener el perfil también con más desde el punto de vista laboral, artículos relacionados al campo, por ejemplo, de la educación, artículos que fueron escritos por las mismas personas, pueden postear si están en formato digital, es ir colaborando. Un estudio sobre el uso de redes sociales en Paraguay indica que casi el 70% de las personas que se conectan a Internet interactúan diariamente en redes sociales. Facebook hasta ahora sería la más favorita de los jóvenes, con un 70% de aprobación entre los encuestados.